Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de contarles esta historia, debo decir que yo mismo trabajé como guardabosque durante 3 años en diferentes parques nacionales de México. He visto cosas extrañas en mis turnos de noche que todavía me quitan el sueño. Lo que van a leer me lo contó mi compañero Roberto, un hombre serio que nunca mentía. Él me pidió que compartiera su experiencia para que otros guardabosques sepan lo que puede pasar en esos lugares tan alejados de todo. Esta es su historia, tal como me la contó una noche mientras tomábamos café en la cabaña. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 42 años y llevo 15 trabajando como guardabosque en diferentes parques del país. Lo que voy a contar pasó hace 3 años en el Parque Nacional Sierra de Órganos, en Zacatecas. Era mi primer mes trabajando allí y todavía no conocía bien todos los senderos ni los rincones más escondidos del lugar. El parque es enorme, con formaciones rocosas que parecen órganos de iglesia. De ahí viene su nombre. Durante el día es hermoso, lleno de turistas que vienen a acampar y hacer senderismo, pero en la noche se transforma en algo completamente diferente. Los sonidos cambian, las sombras se mueven de formas extrañas y hay una sensación en el aire que te pone los nervios de punta. Mi trabajo nocturno consistía en hacer recorridos cada 2 horas por los senderos principales, revisar que no hubiera campistas en zonas prohibidas y asegurarme de que todo estuviera en orden. Llevaba una radio, una linterna potente y conocía cada refugio de emergencia en caso de que algo saliera mal, o al menos eso creía. La primera semana fue normal. Encontré algunos campistas perdidos. Ayudé a un grupo que se había quedado sin agua y tuve que espantar a algunos coyotes que se acercaron demasiado a las áreas de acampada. Nada fuera de lo común para alguien con mi experiencia. Mis compañeros del turno de día me dijeron que era un parque tranquilo, que rara vez pasaba algo peligroso. Pero todo cambió la noche del viernes de mi segunda semana. Esa noche había luna nueva, así que la oscuridad era total. Solo mi linterna cortaba la negrura mientras caminaba por el sendero principal, hacia la zona de las formaciones rocosas más altas. Eran las 11 de la noche y había terminado mi primera ronda sin problemas. Los últimos campistas se habían ido temprano porque el clima había estado nublado todo el día y parecía que iba a llover. Mientras regresaba a la cabaña para tomar un café antes de la siguiente ronda, escuché algo que me hizo detenerme. Era un sonido como de alguien silbando una melodía, pero muy bajito, casi como si el viento lo trajera desde muy lejos. Al principio pensé que era exactamente eso, el viento pasando entre las rocas. Pero cuando presté más atención me di cuenta de que tenía un ritmo, como si fuera una canción. Me quedé parado unos minutos, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. Parecía moverse, a veces lo escuchaba a mi izquierda, luego a mi derecha, como si alguien estuviera caminando en círculos alrededor de mí. Encendí la radio para reportar a la base, pero solo salía estática. Eso era raro porque siempre tenía buena señal en esa zona. Decidí seguir hacia la cabaña, pero el silbido me acompañó todo el camino. No era amenazante, más bien sonaba triste, como una canción de cuna que alguien tararea cuando está solo. Eso de alguna manera lo hacía más inquietante. Cuando llegué a la cabaña el sonido se detuvo de golpe, como si alguien hubiera apagado un radio. Revisé el equipo de comunicaciones y todo funcionaba perfectamente. Llamé a la base y me respondieron sin problemas. Les pregunté si habían recibido reportes de visitantes que se hubieran quedado después del horario, pero me dijeron que todas las entradas y salidas estaban registradas. No había nadie más en el parque además de mí. Tomé mi café tratando de tranquilizarme. Después de 15 años en este trabajo, sabía que la mente puede jugarte trucos cuando estás solo en la naturaleza. Los sonidos se amplifican, las sombras parecen moverse y a veces crees escuchar voces donde no las hay. Me convencí de que había sido el viento o algún animal nocturno. A la 1 de la madrugada salí para mi segunda ronda. Esta vez decidí tomar la ruta hacia el cañón, un área más alejada donde pocas veces iban los turistas, porque el sendero era más difícil.
Mientras caminaba todo estaba en silencio. Ni siquiera se escuchaban los sonidos normales de la noche, como grillos o búhos. Era como si todos los animales se hubieran escondido. Cuando llegué al mirador del cañón, vi algo que me heló la sangre. Abajo, en el fondo del cañón donde no había senderos ni forma segura de bajar, había una luz pequeña que se movía de un lado a otro. Parecía una linterna, pero se movía de una forma muy extraña, como flotando. A veces se detenía por completo, luego se movía en línea recta, luego hacía círculos. Saqué mis binoculares nocturnos para ver mejor. La luz estaba definitivamente ahí, pero no podía ver quién la llevaba. Parecía moverse sola, a unos 2 metros del suelo. Traté de alumbrar hacia abajo con mi linterna, pero mi luz no llegaba tan lejos. El cañón tenía casi 100 metros de profundidad. Entonces escuché otra vez el silbido, pero esta vez venía desde abajo, desde donde estaba la luz. Era la misma melodía de antes, pero ahora sonaba más clara, como si quien la silbara hubiera subido el volumen. Y había algo más, una voz muy bajita que parecía estar hablando, pero no podía entender las palabras. Mi primera reacción fue llamar por radio para reportar una posible emergencia. Si alguien había bajado al cañón estaba en serio peligro. Pero cuando traté de comunicarme otra vez solo salía estática. Revisé la radio y funcionaba bien, pero cuando trataba de llamar a la base no había señal. La luz siguió moviéndose por casi 20 minutos más. Yo me quedé ahí parado, observando y tratando de entender qué estaba pasando. Entonces de repente la luz empezó a subir. No por el sendero porque no había ninguno, sino directamente hacia arriba, como si estuviera volando. Subía lentamente, acercándose más y más hacia donde yo estaba. Cuando la luz llegó a la mitad del cañón, pude ver algo que me hizo retroceder varios pasos. No era una linterna normal. La luz parecía salir de algo redondo como una cabeza, pero brillaba con un color azul muy pálido, y el silbido ahora era ensordecedor, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Corrí de regreso hacia la cabaña tan rápido como pude. Detrás de mí, el silbido me siguió durante todo el camino, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre ahí. Cuando llegué a la cabaña, cerré la puerta con llave y traté de calmarme. La radio volvió a funcionar inmediatamente y pude contactar con la base. Les reporté lo que había visto, pero fui cuidadoso con mis palabras. Dije que había una luz extraña en el cañón y que podía ser alguien en peligro. El supervisor me dijo que mandarían un equipo de rescate en la mañana para revisar, pero que por ningún motivo intentara bajar yo solo. El resto de la noche me quedé en la cabaña. Cada hora salía apenas a revisar los alrededores inmediatos, pero no me alejé más de 50 metros. El silbido se escuchaba de vez en cuando, siempre desde diferentes direcciones, como si algo estuviera rondando el área. Cuando amaneció y llegó mi relevo, les conté lo que había pasado. Mario, el guardabosque que llevaba 5 años trabajando ahí, se puso muy serio cuando le describí el silbido y la luz azul. Roberto, me dijo con voz baja, eso mismo le pasó a Javier hace 2 años. Él también vio la luz en el cañón y escuchó el silbido. Nunca quisimos contarte porque pensamos que ya no iba a pasar. Mario se veía preocupado de verdad. Javier duró solo 3 meses después de eso. Pidió su cambio porque decía que la cosa lo seguía a todas partes, incluso cuando no estaba trabajando. El equipo de rescate llegó a media mañana. Bajaron al cañón con equipo especializado y revisaron todo el área donde yo había visto la luz. No encontraron nada, ni huellas ni señales de que alguien hubiera estado ahí, ni siquiera evidencia de que fuera posible llegar a ese lugar caminando. Las paredes del cañón eran completamente verticales y la única forma de bajar era con cuerdas y equipo de montañismo. Debe haber sido un reflejo, dijo el jefe del equipo de rescate. A veces la luz de la luna o las estrellas puede crear ilusiones ópticas raras en las formaciones rocosas, pero yo sabía que había luna nueva esa noche. No había luz de luna que pudiera reflejarse en nada. Los siguientes días traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Hice mis rondas normales y todo parecía tranquilo, pero sabía que algo había cambiado. Los animales se comportaban diferente. Los coyotes que antes se acercaban a las áreas de acampada, ahora se mantenían lejos. Los pájaros cantaban menos durante el día. Y por las noches, el silencio era demasiado profundo, antinatural. Una semana después volvió a pasar. Era jueves, cerca de las 2 de la madrugada. Estaba haciendo mi ronda por la zona de los campamentos, cuando escuché pasos detrás de mí. No era el sonido de un animal,
Eran claramente pasos humanos sobre la grava del sendero. Me di la vuelta alumbrando con la linterna, pero no había nadie. Los pasos se detuvieron. Seguí caminando y los pasos volvieron a empezar. Esta vez sonaban más cerca, como si alguien estuviera siguiéndome a unos 5 metros de distancia. Volví a alumbrar hacia atrás y grité: ¿hay alguien ahí? Soy el guardabosque, identifíquese. Silencio total. Ni siquiera se escuchaba el viento. Entonces empezó el silbido otra vez. Pero esta vez no venía de lejos. Venía de justo detrás de mí. Tan cerca que sentí como si alguien me estuviera silbando al oído. Me di la vuelta tan rápido que casi me caigo, alumbrando con la linterna en todas direcciones. No había nada, pero el silbido continuaba, ahora moviéndose alrededor de mí en círculos. Esta vez pude escuchar mejor la melodía. Era una canción que conocía, una canción de cuna que mi abuela me cantaba cuando era niño. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Pero la forma en que la silbaban era horrible, como si fuera alguien que no supiera respirar bien, con pausas extrañas y notas que duraban demasiado. Corrí hacia la cabaña otra vez, pero esta vez algo diferente pasó. Mientras corría empecé a escuchar más voces, no solo el silbido, sino murmullos, como si varias personas estuvieran hablando en voz muy baja. No podía entender las palabras, pero sonaban urgentes, como si estuvieran tratando de decirme algo importante. Las voces me siguieron hasta la cabaña. Cuando cerré la puerta se quedaron afuera. Podía escucharlas claramente del otro lado de la pared, murmurando y susurrando durante horas. A veces parecía que tocaban la puerta suavemente, como con los nudillos, pero cuando me acercaba a ver por la ventana, no había nadie. En la mañana hablé con Mario otra vez. Esta vez me contó toda la historia de Javier. Javier era un buen guardabosque, me dijo Mario. Llevaba 10 años trabajando en diferentes parques, pero después de su primera experiencia con la luz y el silbido, empezó a cambiar. Decía que lo seguían a todas partes, primero solo en el trabajo, pero después también en su casa. Su esposa me llamó varias veces porque Javier se despertaba gritando en las noches, diciendo que había alguien silbando afuera de su ventana. ¿Y qué pasó con él?, le pregunté. Se fue del estado. Pidió su cambio a un parque en Veracruz, lo más lejos que pudo. La última vez que hablé con él, me dijo que las voces habían parado, pero que todavía no podía dormir bien. Eso fue hace 1 año y medio. Mario me contó que otros guardabosques habían reportado cosas extrañas en ese parque a lo largo de los años. Luces que se movían solas, voces en idiomas que no reconocían, la sensación de ser observados constantemente. Pero la administración del parque no quería que se hablara de eso, porque podía espantar a los turistas. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Luego clamé, porque pensamos que tal vez había parado. Llevábamos casi 1 año sin que pasara nada raro. Tu llegada tal vez despertó algo que estaba dormido. Esa noche decidí quedarme despierto en la cabaña durante todo mi turno. No iba a hacer rondas, solo iba a observar desde las ventanas y mantener contacto constante con la base por radio. Pero las cosas no salieron como esperaba. A las 10 de la noche empezaron a llegar. Primero vi sombras moviéndose entre los árboles, cerca del límite de lo que podía ver con mi linterna. Parecían personas caminando, pero se movían de una forma rara, como si flotaran unos centímetros sobre el suelo. Eran al menos 5 o 6 figuras, todas dirigiéndose hacia la cabaña. Traté de llamar por radio, pero otra vez solo salía estática. Revisé todas las ventanas para asegurarme de que estuvieran bien cerradas y me quedé en el centro de la cabaña, observando por las diferentes ventanas. Las sombras se acercaron hasta rodear completamente la cabaña. Podía ver sus formas oscuras moviéndose alrededor, pero cuando alumbraba directamente hacia ellas con la linterna, desaparecían por unos segundos y luego volvían a aparecer en otro lugar. Entonces empezaron a tocar las paredes. No golpes fuertes, sino toques suaves y constantes, como si estuvieran buscando una forma de entrar. Los toques fueron subiendo poco a poco, como si las cosas que estaban afuera fueran creciendo o volando más alto, hasta que empezaron a tocar el techo. El silbido volvió, pero esta vez eran varias voces silbando al mismo tiempo, creando una armonía extraña y perturbadora. La canción de cuna se había convertido en algo más complejo, con diferentes melodías que se entrelazaban, y entre el silbido, empecé a escuchar palabras claras por primera vez. Roberto, decían las voces. Roberto, ven con nosotros. Roberto, no tengas miedo. Sabían mi nombre. De alguna manera, esas cosas sabían cómo me llamaba. Roberto, sal de ahí.
Queremos mostrarte algo. Roberto, no te vamos a hacer daño. Las voces sonaban casi amigables, como si fueran amigos tratando de convencerme de salir a jugar. Pero había algo en el tono que me daba escalofríos. Era como si estuvieran fingiendo ser amables, como cuando alguien te sonríe pero sus ojos no sonríen. Los toques en las paredes se hicieron más insistentes. Ahora sonaba como si estuvieran usando herramientas, tratando de abrir agujeros en la madera. Podía escuchar rasguños y sonidos como de cosas afiladas raspando la superficie. Me quedé toda la noche en el centro de la cabaña, con la radio en una mano y la linterna en la otra, escuchando los sonidos que venían de afuera. Las voces siguieron llamándome por mi nombre hasta casi el amanecer. Cuando empezó a salir el sol, todo se detuvo de golpe. Las sombras desaparecieron, los sonidos pararon y pude comunicarme por radio otra vez. Cuando llegó Mario en la mañana, salí corriendo de la cabaña para contarle todo. Pero cuando revisamos las paredes exteriores no había ninguna marca. No había evidencia de que algo hubiera estado tocando o raspando. La madera durante toda la noche era como si nada hubiera pasado. Roberto, me dijo Mario con cara de preocupación, creo que ya te eligieron. Es exactamente lo mismo que le pasó a Javier. Van a seguir viniendo cada vez más seguido hasta que te vayas o hasta que... ¿Hasta que qué? Le pregunté. No lo sabemos. Javier se fue antes de que llegáramos a descubrirlo. Esa misma tarde pedí hablar con el supervisor del parque. Le conté todo lo que había pasado sin omitir ningún detalle. Esperaba que me dijera que estaba loco o que me mandaría a evaluación psicológica, pero su reacción me sorprendió. Roberto, esto es algo que hemos estado manejando de forma muy discreta durante años. No solo aquí, sino en varios parques nacionales del país. Hay lugares donde pasan cosas que no podemos explicar, pero tampoco podemos ignorar. Se veía cansado, como si hubiera tenido esta conversación muchas veces antes. ¿Qué son esas cosas?, le pregunté. Nadie lo sabe con certeza. Los antiguos habitantes de esta región hablaban de espíritus que cuidaban las montañas. Decían que algunos lugares eran sagrados y que no debían ser molestados, especialmente por las noches. Pero nosotros pensamos que eran solo supersticiones. El supervisor me ofreció cambiarme a otro parque inmediatamente, sin que eso afectara mi expediente. La mayoría de guardabosques que han tenido estas experiencias han optado por irse. Es lo más seguro, me dijo. Pero yo tenía 15 años de experiencia y no iba a dejar que unas sombras me sacaran de mi trabajo. Decidí quedarme, pero con una condición. Quería saber todo lo que habían investigado sobre el fenómeno. Me dieron acceso a reportes que habían mantenido archivados durante décadas. Había casos similares documentados desde los años 60. Guardabosques, investigadores, incluso turistas habían reportado encuentros con luces extrañas, voces sin cuerpo y sombras que se movían solas. Pero lo más perturbador era un patrón que se repetía. Las entidades siempre elegían a una persona específica y se enfocaban en ella hasta que se iba del área. En los archivos encontré el caso más extremo. Un guardabosque llamado Esteban Ruiz había trabajado en el parque en los años 80. Según su testimonio, después de 3 semanas de experiencias similares a las mías, decidió quedarse para investigar qué querían realmente esas cosas. Una noche salió de la cabaña para confrontarlas directamente. Lo encontraron 3 días después en el fondo del mismo cañón, donde yo había visto la luz azul. Estaba vivo pero en estado de shock profundo. No podía hablar coherentemente y parecía haber perdido la memoria de los últimos días. Lo trasladaron a un hospital psiquiátrico donde estuvo 6 meses. Cuando salió, solo recordaba fragmentos. Caminar hacia una luz azul, escuchar voces que le prometían mostrarle la verdad del bosque, y después despertar en el fondo del cañón sin saber cómo había llegado ahí. Esa información me hizo replantear mi decisión de quedarme, pero ya era demasiado tarde. Esa noche las visitas se intensificaron. Llegaron más temprano, apenas se puso el sol. Esta vez no se quedaron rodeando la cabaña, sino que empezaron a hacer ruido en el techo. Sonaba como si estuvieran caminando arriba, pero los pasos eran demasiado ligeros, como si pesaran muy poco. De vez en cuando escuchaba rasguños, como si estuvieran tratando de hacer agujeros en las tejas. Las voces también fueron diferentes. Ya no solo me llamaban por mi nombre, sino que empezaron a contarme cosas de mi vida que no tenía forma de que supieran. Hablaban de mi infancia en Guadalajara, de mi primera novia, incluso de conversaciones que había tenido con mi hermana la semana pasada por teléfono.
Roberto, sabemos que extrañas a tu papá, decían las voces. Nosotros podemos llevarte con él. Sabemos dónde está. Mi padre había fallecido 5 años antes, y era algo de lo que nunca hablaba en el trabajo. No había forma de que nadie en el parque supiera eso. Roberto, ven con nosotros y podrás verlo otra vez. Está esperándote en el bosque. Está preocupado por ti. Por un momento las voces sonaron exactamente como mi padre. Tenían su tono, su forma de hablar, incluso la manera en que decía mi nombre cuando estaba preocupado. Fue tan real que por un segundo estuve tentado a salir, pero entonces recordé el caso de Esteban Ruiz y me quedé adentro. Toda la noche, continuaron hablándome con la voz de mi padre, contándome cosas que solo él sabía, prometiéndome que si salía podríamos estar juntos otra vez. Era la forma más cruel de tentación que podía imaginar. Cuando amaneció, tomé mi decisión final. Llamé al supervisor y le dije que aceptaba el cambio. No podía seguir exponiendo mi salud mental a lo que fuera que vivía en ese lugar. Tenía una familia que me esperaba en casa y no podía arriesgar mi cordura por un trabajo, sin importar cuánto me gustara. El supervisor entendió completamente. Hiciste lo correcto, Roberto. Esteban pensó que podía enfrentarlos y mira cómo terminó. Algunos lugares simplemente no están hechos para que los humanos estén ahí solos durante la noche. Me transfirieron a un parque en Michoacán la semana siguiente. Fue un alivio enorme estar en un lugar donde los únicos sonidos nocturnos eran normales. Búhos, grillos, el viento entre los árboles. Nada de voces, nada de luces extrañas, nada de sombras que se movían solas. Pero aún ahora, 3 años después, a veces en las noches muy silenciosas, cuando estoy haciendo mis rondas, me parece escuchar a lo lejos una melodía silbada, una canción de cuna que me transporta inmediatamente de regreso a esas noches en el parque. Sierra de Órganos. Cuando eso pasa, enciendo todas las luces que puedo y me voy inmediatamente a la estación base, porque aprendí que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Lugares donde los humanos somos visitantes temporales, pero nunca verdaderos dueños. Y que cuando algo de esos lugares decide prestarte atención, lo más inteligente que puedes hacer es irte. El mes pasado supe que contrataron a un nuevo guardabosque nocturno para el parque. Sierra de Órganos. Se llama Diego Mendoza y es de Aguascalientes. Es su primer trabajo como guardabosque. Traté de contactarlo para advertirle, pero me dijeron que no podía interferir con otros empleados. Solo espero que Diego sea más inteligente que Esteban Ruiz, y que cuando las voces empiecen a llamarlo por su nombre, tenga la sensatez de hacer las maletas y marcharse, porque algunas batallas simplemente no se pueden ganar, y a veces la única victoria posible es saber cuándo retirarse. Roberto terminó su relato esa noche y nunca más volvimos a hablar del tema. 2 semanas después me transfirieron a otro parque y perdimos el contacto. Pero cada vez que trabajo turnos nocturnos en lugares muy aislados, recuerdo su historia y mantengo siempre la radio encendida y la linterna con pilas nuevas, porque después de escuchar lo que le pasó a Roberto Hernández Morales de Guadalajara, Jalisco, prefiero no arriesgarme a descubrir si hay lugares donde los vivos no son los únicos que caminan durante la noche. Mi nombre es Julián y trabajo como conductor de autobús en el turno nocturno. No es el mejor empleo, pero la paga es decente y, sinceramente, prefiero la tranquilidad de la noche a las calles caóticas del día. Mi ruta es una de las menos concurridas. Pocas personas la usan a esas horas, la mayoría trabajadores que terminan tarde o algún estudiante rezagado. Pero hay algo extraño con esta ruta, algo que solo los conductores veteranos saben, pero nunca hablan abiertamente. El aviso lo recibí en mi primera noche. Un compañero, antes de entregarme las llaves del autobús, me miró con seriedad y me dijo: si en la última vuelta te queda solo un pasajero y no baja en ninguna parada, no le hables, no lo mires. Y sobre todo, nunca le preguntes a dónde va. Pensé que era una broma, pero ahora sé que no lo era. Todo fue normal durante las primeras semanas. Pasajeros somnolientos, calles desiertas, el sonido monótono del motor. Pero una noche, mientras hacía mi último recorrido, noté algo inquietante. Eran las 2:45 a.m. y el autobús estaba casi vacío, salvo por un hombre sentado en los últimos asientos. No recordaba haberlo visto subir. Su postura era extraña, espalda recta,
manos sobre las rodillas y el rostro inclinado hacia abajo, oculto bajo la capucha de su abrigo. Al llegar a la penúltima parada, el último pasajero que quedaba aparte de él se bajó. Me quedé solo con aquel hombre en la parte trasera del autobús. No se movió. No hizo ni el más mínimo ruido. La sensación de incomodidad creció en mi pecho. Eché un vistazo al retrovisor esperando ver algún movimiento, pero él seguía igual. «Señor», dije en voz alta, «esta es la última parada». No respondió. Me removí en el asiento sintiendo un frío repentino en la espalda. Miré por el espejo de nuevo, y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. En el reflejo, su cabeza ya no estaba inclinada. Ahora miraba directamente hacia mí, pero cuando giré para verlo de frente, seguía en la misma posición de antes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El autobús estaba en completo silencio, pero el aire se sentía denso, pesado. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí apagar el motor y levantarme de mi asiento. «Señor, debe bajar». «Nada». Mi mano tembló cuando presioné el botón para abrir la puerta. «Última parada». El hombre levantó lentamente la cabeza. No tenía rostro. El aire se volvió insoportablemente frío. Mis piernas se bloquearon. Mi respiración se hizo pesada. Aquello que estaba sentado en el fondo del autobús no tenía ojos, ni boca, ni nariz. Solo una piel pálida y lisa, como si su rostro nunca hubiera existido. Parpadeé, mi cuerpo paralizado entre el instinto de huir y la imposibilidad de procesar lo que veía. Entonces el pasajero sin rostro se levantó. Lo hizo con lentitud, de una manera antinatural, como si sus articulaciones no funcionaran del todo bien. Su cabeza, a pesar de no tener ojos, parecía estar fijamente dirigida hacia mí. Mi garganta se cerró. Debe bajar», conseguí decir, aunque mi voz apenas fue un susurro. No respondió, pero comenzó a caminar. Los pasos resonaban en el suelo del autobús con un eco extraño, como si el metal bajo sus pies estuviera hueco. Se acercaba lentamente, y con cada paso, el aire a mi alrededor se volvía más denso, más helado. Mi mente gritaba que corriera, que saltara por la puerta, que hiciera lo que fuera para salir de ahí. Pero mi cuerpo no reaccionaba, hasta que escuché la radio. Un chisporroteo rasgó el silencio y de entre la estática una voz susurró: «No lo dejes subir al frente». Era la voz de un hombre mayor, firme pero nerviosa. Mi corazón dio un vuelco. El pasajero sin rostro ya estaba a la mitad del autobús. No podía dejar que llegara hasta mí. Mi mano temblorosa se dirigió al botón de cierre de puertas. Con un movimiento brusco las hice chocar con un golpe seco. El sonido pareció perturbar al pasajero. Se detuvo en seco. La radio volvió a sonar. «Vuelve a arrancar». Ahora. No dudé. Encendí el motor y pisé el acelerador. El autobús rugió y comenzó a moverse. El pasajero se tambaleó levemente, pero no cayó. No intentó sujetarse de nada, solo siguió avanzando. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Qué hago?», pregunté con la voz quebrada sin saber si la persona del otro lado de la radio podía escucharme. La respuesta llegó en un susurro urgente: «Sigue manejando, no mires atrás, no respondas si te habla. Y pase lo que pase, no te detengas». No sabía quién me estaba ayudando, pero en ese momento solo podía obedecer. Mis manos sudaban sobre el volante. El autobús avanzaba por la carretera vacía, y aunque la ciudad aún tenía algunas luces encendidas en la distancia, dentro del vehículo todo se sentía irreal, como si estuviera atrapado en un espacio que no pertenecía al mundo normal. No miré al retrovisor. No quería ver cuán cerca estaba el pasajero sin rostro, pero podía sentirlo. La temperatura seguía bajando, y el sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio. De repente la radio volvió a crujir. «Ya casi, no te detengas». Casi. Pero, ¿hasta dónde tenía que seguir manejando? Tragué saliva y fijé mi vista en la carretera. Mi mente intentaba buscar una solución lógica, pero nada tenía sentido. Entonces lo escuché, un susurro a mis espaldas. «¿Conductor?». Era una voz grave, profunda, pero apagada, como si viniera desde un lugar muy lejano. «Déjame bajar». Cerré los ojos por un segundo apretando los dientes. «No respondas. No lo mires». Seguí conduciendo, pero el pasajero insistió. «Déjame bajar». Esta vez la voz sonó más fuerte.
Algo dentro de mí, una parte instintiva y primitiva, me decía que si respondía, si le daba la mínima señal de atención, algo terrible ocurriría. Mis nudillos dolían de lo fuerte que sujetaba el volante. «No respondas», murmuró la voz de la radio, casi como si estuviera dentro de mi cabeza. Pero el pasajero ya estaba a pocos pasos de mí. Sentí su presencia justo detrás de mi asiento. El frío se volvió insoportable. Mi respiración se tornó errática. Entonces, en un impulso de desesperación, hice lo único que se me ocurrió. Aceleré. El motor rugió y el autobús tembló con la velocidad. Los edificios y las luces comenzaron a pasar a mi lado como manchas borrosas. Algo cambió. La presencia detrás de mí ya no avanzaba. Y entonces, el sonido de los pasos comenzó a retroceder, como si el pasajero estuviera siendo empujado hacia atrás. Seguí acelerando. La presión en el aire se hizo más intensa. Los faros delanteros iluminaron la carretera oscura como si atravesara un túnel sin fin. La radio crujió por última vez. «Ya viene la última parada, no mires atrás». Mi cuerpo se tensó. Solo tenía que resistir un poco más. El autobús temblaba por la velocidad. El motor rugía. Las luces de la ciudad se convertían en un borrón. Y el aire seguía denso, pesado, como si estuviera cruzando un espacio que no pertenecía a este mundo. Pero lo peor era el sonido. Los pasos del pasajero sin rostro retrocedían, pero no en una marcha normal. Eran movimientos bruscos, como si algo invisible lo estuviera arrastrando hacia el fondo del autobús. No miré. No podía mirar. La radio chisporroteó de nuevo. «Frena cuando veas la curva». La curva. Mis ojos se movieron frenéticamente por la carretera, buscando algún punto de referencia. Y entonces la vi, una curva amplia, que bordeaba un viejo parque. Frenar. Solo tenía que frenar. Apreté la mandíbula y, con manos temblorosas, solté ligeramente el acelerador y presioné el freno. El autobús se sacudió. Por un momento sentí que el tiempo se detenía. El aire helado se desvaneció en un suspiro. Los sonidos desaparecieron. El autobús quedó en silencio absoluto. Tragué saliva y miré el retrovisor. El último asiento estaba vacío. No había nadie. Mi corazón martillaba contra mi pecho. Giré lentamente en la curva, mis pensamientos revueltos, mi mente tratando de entender lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando noté algo más. El reloj del tablero marcaba las 2:45 a.m., exactamente la misma hora en la que había visto por primera vez al pasajero sin rostro. El tiempo no había avanzado. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No entendía qué significaba todo eso, pero había algo de lo que estaba seguro. No quería volver a conducir ese autobús nunca más. Aparqué en la estación de servicio y bajé temblando. Carlos, un mecánico nocturno, me miró con extrañeza. «¿Todo bien?», preguntó. No supe qué responder. Solo asentí. Dejé las llaves en el mostrador y salí sin mirar atrás. Esa fue la última noche que trabajé en el turno nocturno. A veces, cuando paso cerca de la terminal, veo el autobús estacionado en su lugar. Parece normal, pero juro que, en las madrugadas más frías, hay una silueta sentada en el último asiento, esperando. Antes de contarles esta historia, debo aclarar que yo mismo trabajé como repartidor nocturno durante 2 años en la Ciudad de México. He recorrido calles vacías, colonias peligrosas y edificios extraños a altas horas de la madrugada. En ese trabajo conoces gente de todo tipo y ves cosas que prefieren mantenerse ocultas durante el día. Lo que van a leer me lo contó Carlos, un compañero repartidor que conocí en una gasolinera una noche de diciembre. Él había dejado el trabajo hacía poco y necesitaba contarle a alguien lo que le había pasado. Esta es su historia, tal como me la relató mientras esperábamos que abrieran la tienda para comprar café. Mi nombre es Carlos Alberto Vega Santana y soy de Nezahualcóyotl, Estado de México. Tengo 28 años y trabajé durante 8 meses como repartidor nocturno para una aplicación de comida a domicilio. El trabajo no era malo. Las propinas de madrugada eran buenas, porque la gente que pide comida a esas horas suele estar desesperada y paga bien por el servicio. Además, el tráfico era mínimo y podía hacer más entregas.
por hora que mis compañeros del turno de día. Mi horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, de martes a sábado. Cubría principalmente las colonias Roma, Condesa, Doctores y Centro Histórico. Son zonas que conozco bien porque crecí visitando a mi abuela que vivía en la Doctores. Durante el día estas colonias están llenas de vida, pero en la madrugada se transforman completamente. Las calles se quedan vacías. Las luces de los negocios se apagan y solo quedan encendidas las farolas que funcionan, porque muchas están fundidas. Los primeros meses todo fue normal. Entregaba comida a gente que trabajaba turnos nocturnos, estudiantes universitarios que se desvelaban haciendo tareas, o personas que llegaban de bares y antros con hambre. Ocasionalmente tenía que entregar en edificios viejos con elevadores, descompuestos o en calles mal iluminadas, pero nada fuera de lo común para alguien que conoce la ciudad. La aplicación me mandaba las direcciones directamente a mi teléfono y yo solo tenía que seguir el GPS para llegar. El sistema era eficiente. Recogía la comida en el restaurante, manejaba hasta la dirección, entregaba el pedido y confirmaba la entrega en la aplicación. Simple y directo. Pero todo cambió una noche de octubre, cuando me tocó una entrega que no debería haber existido. Era jueves, cerca de las 2 de la mañana, y acababa de terminar una entrega en la colonia Roma cuando sonó la notificación de un nuevo pedido. Revisé la información en mi teléfono. 2 hamburguesas y papas fritas de un local que conocía bien para entregar en un edificio de la colonia Doctores. La dirección era calle Regina 847, departamento 4B. El nombre del cliente era M. Herrera y había dejado instrucciones especiales. Tocar 3 veces la puerta, esperar 5 segundos y volver a tocar 2 veces. Me pareció raro, pero algunos clientes tienen sus manías. Había visto instrucciones más extrañas. Gente que pedía que dejaran la comida en el suelo y se fueran, o que tocaran una secuencia específica para identificarse. Supuse que era alguien paranoico, o que tenía problemas con vecinos ruidosos. Fui al restaurante a recoger el pedido. El encargado me entregó la bolsa y cuando revisé el ticket, algo me llamó la atención. La orden había sido hecha a las 1:47 a.m., pero el ticket tenía fecha del día anterior. Le pregunté al encargado y me dijo que a veces el sistema se atrasaba con la hora, que no me preocupara. Manejé hacia la dirección siguiendo el GPS. La calle Regina la conocía bien. Es una calle larga que atraviesa parte del centro histórico y llega hasta la colonia Doctores. Pero cuando llegué al número 847, me encontré con algo confuso. Había un edificio viejo de 4 pisos, pero estaba completamente a oscuras. No solo las ventanas, sino que ni siquiera había luz en la entrada. Parecía abandonado. Revisé 2 veces la dirección en mi teléfono. Era definitivamente el 847 de la calle Regina, pero el edificio no tenía números visibles en la fachada y no había timbres en la entrada. La puerta principal era de madera vieja y tenía cadenas con candados, como si llevara meses cerrado. Traté de llamar al cliente usando el número de la aplicación, pero la llamada no se conectaba. Solo escuchaba un tono extraño, como estática, y después se cortaba. Pensé que tal vez había un error en el sistema, y que la dirección real era otro edificio cercano. Caminé por la cuadra revisando otros edificios. Había el 845, que era una casa abandonada con las ventanas tapadas, y el 849, que era un local comercial cerrado. Pero no había ningún 847 habitado. Regresé al edificio original y noté algo que no había visto antes. Había una luz, muy tenue en una ventana del 4º piso. Era apenas un resplandor, como de una vela o una lámpara muy débil. Decidí intentar entrar para ver si realmente había alguien viviendo ahí. Probé la puerta principal y para mi sorpresa, aunque tenía las cadenas, la puerta se abrió fácilmente, como si las cadenas fueran solo decorativas. El interior olía a humedad y polvo. Había escalones de mármol viejos y paredes con pintura descascarada. No había luz eléctrica, pero la luz de mi teléfono me permitía ver lo suficiente para subir. Las escaleras crujían con cada paso y había basura acumulada en los rincones. Subí hasta el 4º piso y encontré una puerta que tenía el número 4B pintado con números descoloridos. La luz que había visto desde la calle salía por debajo de esa puerta. Podía escuchar un sonido muy bajo, como de televisión o radio con el volumen muy bajo. Seguí las instrucciones del cliente. Toqué 3 veces,
Esperé 5 segundos y volví a tocar 2 veces. Inmediatamente escuché pasos del otro lado de la puerta, como si alguien hubiera estado esperando justo ahí. ¿Quién es?, y preguntó una voz de mujer desde adentro. Sonaba mayor, como de una señora de 70 años. «Soy el repartidor. Traigo su pedido de hamburguesas», respondí. «Páselo por debajo de la puerta», dijo la voz. Eso me pareció muy extraño. La comida venía en una bolsa grande, que no cabía por debajo de la puerta. «Señora, la bolsa no cabe por debajo. ¿Puede abrir la puerta?». Hubo un silencio largo. Después escuché varios cerrojos siendo abiertos, uno por uno. Debían ser al menos 5 o 6. La puerta se abrió apenas una rendija y pude ver parte de una cara muy pálida y un ojo que me observaba. «Déjelo en el suelo y váyase», dijo la mujer. «Necesito que confirme que recibió el pedido», le expliqué. «¿Puede mostrarme una identificación o confirmar el nombre de la orden?». La mujer abrió un poco más la puerta y pude verla mejor. Era muy delgada. Tenía el cabello blanco y largo y usaba un camisón viejo. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran completamente negros, como si no tuviera pupilas. Solo iris negro brillante. «M.S. Herrera», dijo con voz monótona. «María Esperanza Herrera González». Dejé la bolsa en el suelo como me pidió, y ella la tomó rápidamente, cerrando la puerta inmediatamente. Escuché todos los cerrojos siendo puestos otra vez. Bajé las escaleras tratando de procesar lo que había pasado. La mujer se veía enferma. Tal vez tenía algún problema en los ojos o era albina. Había clientes raros, pero mientras pagaran y recibieran su comida, no era mi problema preguntar más. Cuando llegué a la calle, marqué en la aplicación que la entrega había sido completada, pero cuando revisé el estado del pedido, decía que había sido entregado 3 horas antes. Eso era imposible, yo acababa de entregarlo. Traté de reportar el error técnico, pero la aplicación no me dejaba hacer cambios. Según el sistema, esa entrega ya estaba cerrada y había sido completada a las 11:30 p.m. Pero yo tenía claro que eran casi las 3 am cuando subí al departamento. Decidí no darle más vueltas al asunto. Los sistemas de las aplicaciones a veces tenían fallas y los programadores las arreglaban al día siguiente. Me fui a buscar más entregas y terminé mi turno sin más problemas. Pero al día siguiente, cuando revisé mis ganancias de la noche anterior, esa entrega no aparecía en mi historial. Era como si nunca hubiera pasado. No había registro del pedido, no había pago, no había nada. Según la aplicación, yo había hecho una entrega menos de las que recordaba. Lo más extraño es que cuando traté de buscar la dirección Regina 847 en el mapa de la aplicación, no aparecía. El GPS me mostraba el 845 y el 849, pero se saltaba el 847, como si ese número no existiera. Pensé que tal vez había confundido la dirección, o que había sido una broma pesada de algún compañero repartidor, pero tenía claro haber estado en ese edificio, haber subido esas escaleras y haber visto a esa mujer extraña. Una semana después volvió a pasar. Era martes, cerca de la 1:30 am, cuando llegó otra orden para la misma dirección. Regina 847, departamento 4B, cliente M. Herrera. Esta vez el pedido era diferente. Una pizza grande, de pepperoni y un refresco de cola. Las instrucciones eran las mismas. Tocar 3 veces. Esperar 5 segundos, tocar 2 veces. Esta vez decidí prestar más atención a los detalles. Anoté la hora exacta en un papel antes de salir. 1:34 am. También tomé una foto del ticket de la comida con mi teléfono personal para tener evidencia. El restaurante estaba en la colonia Roma, el mismo lugar donde había recogido las hamburguesas la semana anterior. Pero cuando llegué, el encargado me dijo algo que me heló la sangre. «Esa dirección otra vez no, hermano. Ya van 2 veces este mes que mandas repartidores ahí». «¿Cómo que otra vez?», le pregunté. «Hace como 10 días vino otro repartidor a recoger un pedido para esa misma dirección, pero después regresó todo confundido, diciendo que el edificio estaba vacío y que no había encontrado a nadie. Eso no podía ser cierto. Yo había entregado la comida la semana anterior. La mujer había recibido el pedido y había confirmado su nombre, pero el encargado insistía en que el otro repartidor había regresado con la comida, sin entregar. «¿Estás seguro de la dirección?», me preguntó el encargado. Revisé mi teléfono y le mostré la pantalla. «Regina 847, departamento 4B». Él negó con la cabeza. «Esa dirección no existe, hermano. Yo he vivido en esta zona toda mi vida.
La calle Regina termina en el 843 de un lado y en el 850 del otro. No hay ningún 847. Sus palabras me dejaron helado, pero tenía la pizza en mis manos y la aplicación me estaba marcando la dirección. Decidí ir a verificar por mí mismo si realmente existía o no ese edificio. Manejé hacia la calle Regina con más cuidado esta vez, observando cada número de las casas y edificios. Pasé el 843, que era una casa con herrería en la planta baja, luego un lote baldío, después el 845, que seguía siendo la misma casa, abandonada de la semana anterior. Inmediatamente después estaba el 849, un edificio de departamentos con ventanas iluminadas. No había ningún 847. Entre el 845 y el 849, solo había una pared ciega, como si hubieran construido los edificios dejando un espacio vacío en el medio. Pero cuando revisé mi teléfono, el GPS me indicaba claramente que el 847 estaba justo en ese espacio vacío. Bajé de mi motocicleta y caminé hasta el lugar donde debería estar el edificio. Era un espacio de unos 5 metros de ancho entre los dos edificios existentes. Había una pared de ladrillo viejo y nada más. Toqué la pared para asegurarme de que era real y sólida, pero entonces pasó algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Cuando miré mi teléfono otra vez, el GPS ya no mostraba el 847. Ahora decía que la dirección de entrega era Regina 845, el edificio abandonado. Pensé que tal vez había confundido los números la semana anterior. Tal vez había entregado en el 845 y no en el 847. Me acerqué a la puerta del 845 y efectivamente tenía cadenas y candados. Pero cuando empujé la puerta, se abrió igual que la semana anterior. Subí hasta el 4º piso usando la luz de mi teléfono. Todo estaba exactamente igual. Las escaleras que crujían, el olor a humedad, la basura en los rincones. Cuando llegué al 4º piso, vi la puerta con el número 4B y había una luz débil saliendo por debajo. Seguí las mismas instrucciones. 3 toques, 5 segundos de espera, 2 toques más. Inmediatamente escuché los pasos del otro lado y la misma voz de mujer mayor. ¿Quién es? Soy el repartidor, traigo su pizza. Esta vez la mujer abrió la puerta un poco más rápido. Cuando la vi, me di cuenta de que no había cambiado nada en una semana. Tenía exactamente la misma ropa, el mismo peinado, incluso la misma expresión en la cara. Era como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Déjelo en el suelo, dijo con la misma voz monótona. Pero esta vez decidí hacer más preguntas. Señora, ¿lleva mucho tiempo viviendo aquí? Ella me miró con esos ojos completamente negros y ladeó la cabeza como si no entendiera la pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva pidiendo comida a domicilio? Yo insistí. Mucho tiempo, respondió finalmente. Desde que cerraron el mercado. ¿Qué mercado? El mercado de la Merced Viejo. Ahí compraba mi comida antes. Eso no tenía sentido. El mercado de la Merced había sido remodelado hace más de 20 años, pero nunca había cerrado completamente. Además, quedaba lejos de esa zona. ¿Desde cuándo está cerrado el mercado? Le pregunté. Desde 1985, dijo ella. Por eso pido que me traigan comida. 1985. Eso era casi 40 años atrás. Si esta mujer había estado pidiendo comida a domicilio desde entonces, tendría que ser muy anciana. Pero aunque se veía mayor, no parecía tener más de 60 años. Dejé la pizza en el suelo, como me pidió, y esta vez traté de ver más del interior de su departamento. Alcancé a distinguir muebles muy viejos, como de los años 70, y las paredes estaban cubiertas de recortes de periódico amarillentos. La luz venía de varias velas esparcidas por la sala. ¿No tiene electricidad? Le pregunté. Se cortó hace tiempo, respondió. No recuerdo cuándo. Tomó la bolsa con la pizza y cerró la puerta rápidamente. Escuché los múltiples cerrojos siendo puestos otra vez. Mientras bajaba las escaleras, traté de procesar la información. Una mujer que había estado pidiendo comida a domicilio desde 1985, viviendo en un edificio sin electricidad, en una dirección que a veces existía y a veces no. Nada de eso tenía lógica. Cuando llegué a la planta baja y salí del edificio, revisé inmediatamente mi teléfono para marcar la entrega como completada, pero la aplicación mostraba un mensaje de error. Dirección no encontrada. No se puede completar la entrega. Traté de llamar al soporte técnico de la aplicación, pero era muy tarde y solo había un sistema automatizado
que no podía ayudarme con problemas tan específicos. Decidí tomar fotos del edificio, de la dirección y de la bolsa vacía de la pizza como evidencia, pero cuando revisé las fotos que había tomado, todas salieron completamente negras. Era como si mi teléfono no hubiera podido capturar nada, a pesar de que la cámara funcionaba perfectamente cuando tomaba fotos de otras cosas. Al día siguiente busqué información sobre el edificio del 845 de la calle Regina. Fui al registro público de la propiedad y pedí el historial del inmueble. Lo que encontré me dejó sin palabras. El edificio había sido construido en 1952 y había estado habitado hasta 1985, cuando fue desalojado por problemas estructurales graves. Desde entonces había permanecido vacío y abandonado, pero lo más perturbador era la lista de los últimos inquilinos registrados. En el departamento 4B había vivido una mujer llamada María Esperanza Herrera González. Según los registros, había sido la última persona en salir del edificio cuando lo desalojaron. Tenía 62 años en ese momento y vivía sola. También encontré registros de que había demandado a la ciudad por el desalojo forzoso, alegando que no tenía otro lugar donde vivir. La demanda había sido rechazada y no había más información sobre qué había pasado con ella después. Esa noche decidí no trabajar. Necesitaba tiempo para pensar en todo lo que había descubierto. Pero alrededor de las 2 a.m. sonó una notificación en mi teléfono. Era otro pedido para Regina 847, departamento 4B. Esta vez el pedido era más grande. 3 hamburguesas, papas fritas, alitas de pollo y 2 refrescos. El nombre del cliente seguía siendo M. Herrera y las instrucciones eran las mismas. No quería ir, pero necesitaba el dinero y además tenía curiosidad de confirmar mis sospechas. Si realmente era la misma María Esperanza Herrera de los registros oficiales, tenía que averiguar qué estaba pasando. Fui al restaurante a recoger el pedido. Esta vez el encargado era diferente, un muchacho joven que no había visto antes. Cuando le pregunté sobre entregas anteriores a esa dirección, me dijo que no sabía nada. Es mi primera semana aquí, me explicó. Pero qué raro que preguntes. Ayer otro repartidor me preguntó lo mismo sobre esa dirección. ¿Otro repartidor?, le pregunté alarmado. Sí, un tipo mayor, como de 40 años. Dijo que había estado entregando ahí por meses, pero que algo raro estaba pasando con esa dirección. Eso era imposible. Yo había sido el único repartidor asignado a esa zona en los últimos meses. Conocía a todos mis compañeros y ninguno. Era un hombre de 40 años, que hiciera entregas en esa área. ¿Dijo su nombre? No, pero se veía muy nervioso. Seguía revisando su teléfono y murmuraba cosas sobre fechas que no coincidían. Manejé hacia la dirección con una sensación muy mala en el estómago. Esta vez presté atención a cada detalle durante el camino. Anoté la hora en que salí del restaurante, 2:18 a.m. También revisé que mi teléfono estuviera funcionando bien y que la cámara tomara fotos normales de otros edificios. Cuando llegué a la calle Regina, el edificio del 845 estaba ahí otra vez, pero había algo diferente esta vez. Había más ventanas iluminadas, no solo la del 4º piso, sino también una en el 2º piso y otra en el 3º. Entré al edificio y noté que había más sonidos que antes. Podía escuchar voces muy bajas desde diferentes pisos, como murmullos de conversaciones, y ocasionalmente el sonido de radios, viejos transmitiendo programas que no podía entender claramente. Cuando llegué al 2º piso, vi que la puerta del departamento 2A tenía luz por debajo. Me acerqué y pude escuchar una voz de hombre mayor hablando en voz baja, como si estuviera por teléfono, pero las palabras que alcancé a escuchar no tenían sentido. Hablaba de precios de comida de los años 80 y de lugares que ya no existían. En el 3er piso pasó lo mismo. Había una puerta con luz y sonidos adentro, pero cuando me acerqué a escuchar, la conversación que se escuchaba parecía ser sobre eventos de décadas pasadas. Cuando llegué al 4º piso y toqué la puerta del 4B siguiendo las instrucciones, la mujer abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando justo ahí. Esta vez pude verla mejor porque había más luz en el pasillo. María Esperanza Herrera se veía exactamente igual que en las 2 ocasiones anteriores, pero cuando me fijé más noté detalles perturbadores. Su ropa parecía estar descolorida y gastada, como si hubiera estado usando la misma ropa durante años. Su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos negros parecían no enfocar realmente en mi cara, sino en algún punto detrás de mí.
Traigo su pedido, señora, le dije. Qué bueno, respondió. Tengo mucha hambre. No he comido desde ayer. ¿Desde ayer? Pero si yo le traje pizza hace 2 días. Ella me miró confundida, como si no recordara. No. Hace mucho que no como. Desde que cerraron el mercado no he podido conseguir comida fresca. Señora, ¿qué año cree que es? La pregunta pareció confundirla más. Se quedó callada por un momento muy largo, como si estuviera tratando de recordar algo muy difícil. Es 1985, dijo finalmente. Acaban de cerrar el mercado y nos van a desalojar del edificio. Pero yo no me voy a ir. Este es mi hogar. Me di cuenta de que María Esperanza estaba viviendo en un bucle temporal, reviviendo constantemente los últimos días antes del desalojo de 1985. En su mente, esos eventos seguían pasando una y otra vez, y ella seguía resistiéndose a salir del edificio. Señora, ¿puede decirme su nombre completo? María Esperanza Herrera González, respondió automáticamente. Vivo en el departamento 4B desde 1960. Mi esposo y mis hijos ya se fueron, pero yo me quedo aquí. Dejé la comida en el suelo como siempre, pero esta vez me quedé un poco más. Señoras, ¿hay más gente viviendo en el edificio? Sí, claro. Don Roberto vive en el 2A, la familia Sánchez en el 3B y la señora Carmen en el 1C. Todos estamos resistiendo el desalojo. Esas debían ser las otras voces que había escuchado en los otros pisos. Todos los últimos inquilinos del edificio, atrapados en el mismo bucle temporal que María Esperanza, reviviendo constantemente esos últimos días de 1985. ¿Y por qué siguen aquí? Le pregunté. Porque es nuestro hogar, dijo con tristeza. No tenemos otro lugar donde ir. El gobierno nos prometió casas nuevas, pero nunca cumplieron. Así que nos quedamos. Cuando bajé las escaleras esa noche, decidí tocar las puertas de los otros departamentos. Necesitaba confirmar si realmente había más gente viviendo ahí o si era solo mi imaginación. Toqué la puerta del 2A, donde había escuchado la voz del hombre mayor. Después de unos segundos escuché pasos arrastrados acercándose. ¿Quién es?, me preguntó una voz ronca de hombre. Soy el repartidor, mentí. ¿Usted es don Roberto? La puerta se abrió un poco y vi a un hombre de unos 70 años, muy delgado, con ropa que parecía de los años 80. Sus ojos también eran completamente negros, igual que los de María Esperanza. No pedí nada, dijo confundido. Pero si trae comida se la compro. No he comido bien desde que cerraron el mercado. ¿Desde cuándo está cerrado el mercado?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Desde la semana pasada. Dijeron que van a tumbar todo para hacer un centro comercial, pero no es cierto. Solo quieren sacarnos de aquí. Don Roberto también estaba viviendo en 1985, repitiendo los mismos pensamientos y preocupaciones de esos días, finales antes del desalojo. Subí al 3er piso y toqué la puerta del 3B. Esta vez abrió una mujer de mediana edad con 3 niños, pequeños asomándose detrás de ella. ¿Señora Sánchez?, y pregunté. Sí, soy yo. Trae noticias sobre las casas nuevas que nos prometieron. Los niños también tenían los ojos completamente negros y se veían exactamente como niños de los años 80, ropa, cortes de cabello, incluso sus juguetes eran de esa época. Mamá, tengo hambre, dijo uno de los niños. Ya sé, mi amor, pero no tenemos dinero para comprar comida desde que cerraron el mercado, respondió la señora Sánchez. Era la misma conversación que probablemente habían tenido miles de veces en las últimas décadas, atrapados en ese momento de desesperación e incertidumbre. Cuando salí del edificio esa noche, entendí lo que estaba pasando. Todas esas personas habían muerto en 1985, probablemente por las condiciones terribles del edificio abandonado, la falta de comida y servicios básicos. Pero su dolor y su resistencia a abandonar su hogar habían sido tan fuertes que sus espíritus se habían quedado atrapados ahí, reviviendo constantemente esos últimos días. Y de alguna manera, las aplicaciones de comida a domicilio habían conectado con ellos. Tal vez porque su mayor necesidad era comida, o porque los algoritmos de las aplicaciones habían detectado una demanda constante desde esa dirección. Al día siguiente investigué más sobre lo que había pasado en 1985. Encontré artículos de periódicos de la época sobre el desalojo del edificio de Regina, Trousers 45. Había fotos de los últimos inquilinos resistiéndose a salir, incluyendo una foto de María Esperanza Herrera.
protestando con una pancarta que decía «Este es mi hogar». Según los artículos, varios de los inquilinos habían muerto en los meses siguientes al desalojo por problemas de salud, relacionados con la pobreza y la falta de vivienda. María Esperanza había sido encontrada sin vida en enero de 1986 en un albergue temporal, aparentemente por desnutrición y exposición al frío. Don Roberto había fallecido unas semanas después en el hospital público. La familia Sánchez había desaparecido de los registros oficiales después del desalojo, pero había reportes no confirmados de que habían muerto en la calle durante el invierno de 1985. Todas estas personas habían muerto soñando con regresar a sus hogares en el edificio de Regina 845 y, aparentemente, habían logrado hacerlo. Esa noche decidí hacer una última entrega. Quería despedirme de ellos y explicarles que entendía su situación. Compré comida con mi propio dinero y fui al edificio. Esta vez subí piso por piso, tocando todas las puertas. Les llevé comida a don Roberto, a la familia Sánchez y finalmente a María Esperanza. A cada uno les expliqué suavemente que ya no estaban vivos, que habían muerto hace muchos años y que tal vez era hora de descansar. Don Roberto me miró con sus ojos negros y por un momento pareció entender. Ya sabía que algo andaba mal, murmuró. Mi reloj se paró en 1985 y nunca más funcionó. La señora Sánchez lloró cuando le dije que sus hijos podían estar en paz. Solo quería que tuvieran un hogar, dijo abrazando a los pequeños. María Esperanza fue la más difícil de convencer. Seguía insistiendo en que tenía que quedarse para proteger su departamento, pero cuando le expliqué que el edificio ya había cumplido su propósito, que había sido su hogar durante muchos años buenos, finalmente pareció aceptarlo. ¿Cree que pueda encontrar a mi familia del otro lado?, me preguntó. Estoy seguro de que sí, le respondí. Esa fue la última vez que vi el edificio de Regina 845. Al día siguiente pasé por la calle y ya no estaba ahí. Entre el 843 y el 849 solo había una pared ciega, como debería haber sido desde 1985. Las entregas a esa dirección nunca más aparecieron en mi aplicación. Y cuando pregunté a otros repartidores sobre direcciones extrañas, nadie había escuchado hablar del Regina 847 o el 845. Pero una semana después, un compañero repartidor me contó algo inquietante. Había estado recibiendo pedidos para una dirección en la colonia Guerrero que según él no existía. Un edificio que a veces estaba ahí y a veces no, con inquilinos que pedían comida constantemente pero nunca aparecían en el sistema de pagos. Es un edificio viejo donde desalojaron a mucha gente en los años 90, me dijo. Los vecinos me contaron que varias familias murieron después del desalojo porque no tuvieron dónde vivir. Me di cuenta de que María Esperanza y su edificio no eran casos únicos. Por toda la ciudad, había lugares donde la injusticia y el dolor habían sido tan grandes que habían dejado cicatrices en la realidad misma, y las aplicaciones de comida a domicilio, con sus algoritmos que detectan demanda y necesidad, habían terminado conectando con esas cicatrices. Dejé el trabajo de repartidor nocturno 2 semanas después, no porque tuviera miedo, sino porque entendí que había cosas más importantes que hacer. Ahora trabajo durante el día en una organización que ayuda a personas sin hogar a encontrar vivienda digna. Cada vez que veo noticias sobre desalojos forzosos o gente que muere en la calle por falta de hogar, pienso en María Esperanza y en don Roberto. Pienso en cuánto dolor se necesita para que un alma se quede atrapada en un lugar, reviviendo constantemente los peores momentos de su vida. Y me pregunto cuántos repartidores nocturnos en esta ciudad están entregando comida a direcciones que no deberían existir, a personas que ya no están vivas pero que siguen esperando que alguien reconozca que merecían tener un hogar. La aplicación sigue enviándome notificaciones ocasionales, invitándome a regresar al trabajo, pero siempre las ignoro. Hay algunas entregas que es mejor no hacer, aunque a veces, en las noches muy frías cuando manejo por el centro de la ciudad, me parece ver edificios que no estaban ahí durante el día, edificios con ventanas iluminadas y sombras moviéndose adentro. Y siempre acelero para alejarme, porque sé que si me detengo y subo a tocar las puertas, voy a encontrar más personas como María Esperanza, personas que murieron esperando justicia, esperando que alguien reconociera su derecho a tener un hogar, y que siguen esperando, aunque ya no recuerden exactamente qué es lo que están esperando. El trabajo de repartidor nocturno
te enseña muchas cosas sobre la ciudad. Te enseña que después de la medianoche, las reglas normales no siempre aplican, que hay direcciones que existen solo cuando alguien las necesita desesperadamente, y que a veces la única forma de ayudar a alguien es llevándole comida y escuchando su historia. Aunque esa persona ya no esté realmente viva, Carlos terminó su relato esa noche en la gasolinera y nunca más lo volví a ver. Pero desde entonces, cada vez que veo un repartidor nocturno esperando en algún semáforo, me pregunto si alguna vez ha recibido pedidos para direcciones que no deberían existir, y espero que si le pasa, tenga la compasión de hacer la entrega y la sabiduría de saber cuándo es hora de buscar otro trabajo, porque la ciudad de noche guarda muchos secretos, y algunos de ellos siguen teniendo hambre.